un granjero toma las masas de 158 papas y las muestra en esta tabla. Masas entre 0 y 40 hay 6 papas. De una masa entre 40 y 80 hay 10, entre 80 y 120 hay 28 papas, entre 120 y 160 76, entre 160 y 222 y entre 200 y 240 16 papas. El total de las papas son 158, ¿sí? El tema es que, ¿qué es lo que nos piden? Que hay que estimar un promedio de las masas. Para poder hallar el promedio, acá, lo que se hace es sacar el punto medio entre 0 y 40. ¿Por qué? Pues acá hay 6 que van a tener un peso entre 0 y 40, pero no sabemos si es más cercano a 0 o si es más cercano a 40. Entonces lo que se hace es hallar el punto medio. ¿Cómo se halla el punto medio? 0 más 40 dividido 2 queda 20. Lo mismo acá, en esta segunda fila, dice que la masa está entre 40 y 80. Como no sabemos exactamente dónde se encuentran las masas, sacamos un promedio, ¿sí? El punto medio de estas masas, 40 más 80 dividido 2, 60, y así vamos haciendo con todos los intervalos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ir hallando es lo que se llama la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada una de las clases. 80 más 120 dividido 2, 100, y así sucesivamente. ¿Para qué hacemos esto? Porque después, cuando tenemos que sacar el promedio, vamos a hacer lo que está anotado acá abajo. $20 por 60, ¿sí? Perdón. 20 por 6 más para esto lo que vamos a hacer es ir multiplicando 6, que son la cantidad de papas que tenemos entre 0 y 40, 6 por 20, más 10 por 60, más 28 por 100, más 76 por 140, más 22 por 180, más 16 por 220. ¿Sí? Y así vamos a obtener un estimado de la suma de todas las masas. ¿Sí? Estimado, ¿por qué? Porque en realidad no sabemos si es que pesaba 10, 15 o cuánto pesaba. Lo que hicimos fue sacar el punto medio, ¿sí? Y 20 por 6 serían, hay 6 papas que pesan un promedio de 20, así que 6 por 20 sería ese 120, es el promedio de peso, o no, promedio de peso no, sería justamente la suma de los pesos de promedios de estas 6. Y así sucesivamente. Entonces, una vez que tenemos la suma de todos estos pesos, lo dividido la cantidad que eran 158, y ahí sí vamos a obtener la min más, ¿sí? El promedio de las masas, que en realidad daba algo de 136.97 y varias cifras decimales. En IG en general lo que tenemos que hacer es redondear a 3 significant figures, ¿sí? Salvo que nos dé, si nos daba 169.9 o 97, lo dejábamos ahí, pero si no, lo que hacemos cuando tenemos muchas cifras decimales, aunque no sea irracional, pero tenga muchas cifras decimales, es aproximar a 3 significant figures. Bueno, luego dice que arman una nueva tabla, ¿sí? ¿Y en qué cambia esta tabla? En que los intervalos son diferentes. Entre 0 y 80, ¿sí? Tenemos 16. ¿Por qué? Porque sumamos de 0 a 40 y de 40 a 80. Tenemos 6 más 10, 16. Luego tenemos entre 80 y 200, y entre 80 y 200 sumamos todos estos valores y nos dan el 126 que pide ahí. Y luego
tenemos que nos dice el 16. Bueno, pide que completemos la tabla y que en el gráfico que tenemos del otro lado de la hoja, que es ¿sí? Vayamos poniendo la información de esta tabla. Nos dice que esto es un histograma, con lo cual lo que vamos a tener que hacer es sacar la frequency density, ¿sí? Es más, si ustedes se fijan, en el gráfico aparece ahí frequency density, ¿sí? Así que sabemos que tenemos que usar frequency density. ¿Cómo se llama la frequency density? Es la frecuencia dividido el ancho, o sea, 16 dividido 80, eso nos da 0.2. 126 dividido 120, eso nos da 1.05. Y 16 dividido 40, y eso nos da 0.4. Bueno, entonces, cuando vamos a graficar, acá ya tenemos el último intervalo, que está graficado en 0.4. El primero había dado 0.2, entonces hasta 80, 0.2, ¿sí? Y entre 80 y 200 nos decía 1.05. Si ustedes se fijan, este es 1, este es 1.2, así que este va a ser 1.1, 1.05 va a estar sobre esta línea. Graficado esto, nos queda de esta manera. ¿Sí? Bueno, y ese sería este primer problema. Hay un punto C donde nos dice que una bolsa que contiene 15 papas tiene una min mass de 136, o sea, el promedio de estas 15 papas es de 136. Y granjero coloca 3 nuevas papas cuya min mass, o sea, cuyo promedio de masas es 130. Este es el promedio de las masas de todos los 15 y después de todos los 3, ¿sí? Si es el promedio de los 15, podemos decir que la suma de todos estos, de todas estas papas sería 15 por 136. Y la suma de todas las masas de estas 3 papas es 130 por 3. Si nosotros hacemos 15 por 136, que es la masa de las primeras 15 papas, la masa promedio, ¿no? Más 130 por 3, que es la masa de las 3 que agregamos, tenemos que la suma de esto dividido 18, que son el total de las papas, nos da 135. Entonces, acá que nos pide calcular el min mass de all the potatoes in the bag, tenemos que es 135. ¿Sí? Bueno, nos veremos en otro video.